bueno es el Señor, que nos permite reunirnos en este día y escuchar su palabra, aprender de ella. Yo les invito a que me acompañen a Génesis, capítulo 43. Estamos en una serie que habla de sanidad, cómo el Señor sabe sanar las heridas de nuestra alma. La salvación es un acto. Es un acto que se lleva a cabo en nuestra vida por medio de la palabra del Señor. Por su palabra tú y yo somos transformados. En cambio, la santificación es un proceso continuo, diario, en el cual tú y yo tenemos que ser obedientes a la palabra del Señor que hemos recibido para salvación, que activó la fe en nuestros corazones. Por gracia somos salvos, y esto es por medio de la fe. Y dice Efesios, capítulo 2, verso 8, que esa fe que tú y yo recibimos para salvación es un don de Dios. O sea, que el hecho de que tú y yo reaccionemos a la palabra es un regalo de Dios. Como hay muchos que escuchan la palabra y no les interesa, o en determinado momento de su vida no produce ningún efecto, cuando en nosotros produce un efecto adecuado, idóneo, que nos mueve a salvación y que nos provoca a realizar actos de fe diariamente, esto es producto de la obra de la palabra y de la obra de santificación que el Espíritu de Dios logra en nuestra vida día tras día. Y debemos ser obedientes a ese llamado del Señor, a esa palabra que sentimos en el corazón, a esa voz que nos habla, que nos recuerda lo que hemos aprendido, lo que no podemos olvidar. Por eso de continuo, el domingo y en cada oportunidad que tenemos, predicamos la palabra, porque esta nos nutre, nos prepara para toda buena obra. Ninguno de nosotros come una sola vez a la semana. Ninguno de nosotros hace un solo alimento en su semana y con eso se sostiene, por ejemplo, de lunes a lunes. Hacemos varias paradas en el día. Nos sentamos a la mesa, comemos, porque esto alimenta a nuestro cuerpo para que funcione, para que avance, para que se desarrolle, para que nos sostenga. Así como tenemos necesidades físicas, también tenemos necesidades espirituales para nutrir nuestra alma, para alimentar nuestro corazón. Y en este día el Señor nos dice en Génesis 43, versículo 1, que había una situación difícil en la tierra. ¿Cuál era esa situación? El hambre. Y usted sabe que el hambre produce crimen, desesperación, agonía, muerte. Pone a la familia en crisis. Imagínese que en el mundo se había producido un tiempo de hambruna, producto de una sequía que el Señor reveló. Y había llegado el momento del cumplimiento de esa palabra. Y dice Génesis 43, verso 1, que el hambre seguía azotando la tierra, también la de Canaán. Cuando el grano que habían traído de Egipto estaba por acabarse, Jacob dijo a sus hijos, vuelvan y compren un poco más de alimento para nosotros. Recuerden que, hago un paréntesis aquí, venimos estudiando el momento en el cual José está en Egipto dirigiendo los destinos de esa nación, porque Faraón lo había llamado para este tiempo de crisis, porque había entendido de parte de Dios que él era el hombre idóneo para liderar al pueblo en esta situación. Nadie como tú, le dijo Faraón, para ocupar el liderazgo de Egipto en este tiempo que viene de sequía. José estaba liderando esta nación y resulta que 20 años después de haber sido vendido por sus hermanos, él tiene un encuentro con ellos. Ese encuentro con ellos fue el que pudimos describir el domingo pasado.
donde cuando él los ve, trata de disimular delante de ellos, evitar que ellos les reconozcan, le hablaba a través de un intérprete y terminó encarcelándolo por 3 días. Luego les vende el grano que ellos necesitaban, hace que sus criados depositen el dinero que ellos habían pagado nuevamente junto con el grano. Y cuando ellos se dan cuenta, se asustan, dicen, esto va a traer un problema, porque van a decir que nos robamos el dinero. Pues resulta que en este viaje quedó preso Simeón en Egipto, porque José, quien delante de ellos no era José, sino el gobernador de Egipto, que ellos no le habían reconocido, sus hermanos, sus 10 hermanos, pues él le dice, vuelvan a la tierra y tráiganme a su hermano menor, para yo comprobar que ustedes no son espías y vienen aquí a investigar lo que está pasando. Y me voy a quedar con Simeón. Simeón estuvo preso todo este tiempo. Y mire que no había intención de rescate, porque ellos vuelven a Egipto porque se acabó la comida, no por Simeón. Porque ellos sabían que era un peligro exponerse nuevamente a este egipcio llamado Samnat Panea, que los había encarcelado y lo habían puesto en riesgo. Quizás estaban sufriendo, pero entendían que no tenían medios para rescatar a Simeón. Y si ya habían vendido a un hermano, perder otro, pues no creo que le quitara el sueño a ninguno de ellos. Lamentablemente la condición en la que estaba estos hijos de Jacob necesitaban un proceso de santificación. Resulta que se acaba la comida que ellos compran y dice la palabra que Jacob le dice, tienen que volver. Nos estamos quedando sin grano, sin alimento. Pero Judá le responde a su padre, recuerda que el hombre hablaba en serio y nos advirtió, no volverán a ver mi rostro a menos que su hermano venga con ustedes. Entonces Jacob accede y dice finalmente en el verso 11, si no queda otro remedio, entonces al menos hagan esto, carguen costales de los mejores productos de nuestra tierra, bálsamo, miel, resinas aromáticas, pistachos y almendras. Llévenselos al hombre como regalo, tomen el doble de dinero que les devolvieron, ya que probablemente alguien se equivocó, dice Jacob. Después tomen a su hermano y regresen a ver a aquel hombre. Cuando José vio a Benjamín con ellos, le dijo al administrador de su casa, a esos hombres que tú ves ahí, llévalos a mi palacio, llévalos a mi casa, ellos van a comer conmigo. Luego mata un animal y prepara un gran banquete. Cuando ellos se enteran de esto, inmediatamente dijeron, esto es una trampa, aquí hay un problema. Invitados a comer, sabiendo que Simeón está preso. Pero el administrador de la casa le dice, miren, tranquilos, no tengan miedo. El Dios de ustedes, el Dios de su padre, debe haber puesto ese tesoro en sus costales. Me consta que recibí el pago que hicieron. Después, él soltó a Simeón y lo llevó donde estaban ellos. Entonces ven que no les van a acusar por el dinero, ven a Simeón y acceden. Bueno, vamos a comer con Samnat Panea. Dice el verso 30 que José se apresuró a salir de la habitación cuando se reúne con ellos por la emoción de ver a su hermano. Cuando vio a Benjamín no pudo mantenerse firme. Lo vencieron las emociones, entró en su habitación privada, donde, oye bien, perdió el control. José estaba en tranquila desesperación. Delante de la gente él se manifestaba fuerte, firme, gobernaba, dirigía. Pero esta tormenta que había en su alma, él no la podía controlar. Él perdió el control y se echa a llorar. Segundo llanto de José. El primer llanto es cuando estaba en la habitación discutiendo con ellos. No pudo resistirse, se va a un lugar aparte y llora. Y este es el segundo llanto. Génesis 43, versículo 30.
Entonces dice el verso 31 que después de lavarse la cara volvió a salir, ya cuando estaba controlado, y ordenó que trajeran la comida. José estaba muy sensible, como nos encontramos nosotros cuando estamos en esa situación apremiante, cuando estamos siendo señalados, vituperados, cuando estamos sufriendo por una pérdida, cuando estamos viendo una situación que escapa de nuestro control. Regularmente la sensibilidad nos gana, las emociones nos dominan. La herida de su corazón estaba abierta. Definitivamente habían pasado 20 años para José, pero él no había logrado superar ese proceso de su alma. Muchos de nosotros hemos tenido pérdidas fuertes. Algunos han perdido un familiar, algunos han perdido un trabajo, algunos han perdido el reconocimiento, la condición, la posición delante de los demás. Algunos han sufrido una falta y esto ha herido profundamente su corazón. Estamos viviendo, no podemos decir que no somos funcionales porque José era funcional. Él estaba gobernando una nación. Él era padre de Efraín y Manasés, era esposo, era líder y era ejemplar en todo lo que hacía. No podemos decir que José no era un hombre entero y completamente funcional. El hecho de que tú y yo estemos trabajando, desenvolviéndonos, ministrando, cantando, predicando, sirviendo, orando, y estemos viendo incluso que Dios nos usa porque José predecía el futuro de parte de Dios, revelaba sueños y tenía autoridad de parte de Dios. Una extraordinaria, donde José llegaba, todo prosperaba. Y aún así, había una herida sangrante tan grande en su corazón que cuando él tenía contacto, por ejemplo, con aquellos elementos que activaban ese recuerdo, él perdía el control de sí mismo. Así que ese hombre lleno del Espíritu, capacitado por Dios, enteramente funcional, era un esclavo del dolor. Y nosotros hemos querido obviar los procesos en los cuales Dios ha permitido que entremos y nos hemos hecho hasta este día los fuertes. Sí, hemos derramado lágrimas. Sí, hemos sufrido, hemos pasado noches en vela. Sí, hemos visto cómo los procesos que tenemos van y vienen. Tratamos de manejarlo, pero no hay una sanidad completa en el corazón. Y hasta que esta sanidad no se produce, no somos libres. Somos esclavos de esos procesos. José era enteramente funcional. Dios le amaba, le usaba, pero quería sanarle, quería liberarle. Y esto es lo que nosotros conocemos como la santificación de Dios. Aún en el Antiguo Testamento la podemos ver operar. La misericordia de Dios, la gracia de Dios. Cómo Él tiene un proceso en nuestra vida porque nos ha señalado como parte de su pueblo, pero sabe que nuestra vida necesita libertad. Si el Hijo nos liberta, si el Hijo obra en nosotros, seremos verdaderamente libres. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué pasa? El hecho de que tú y yo estemos sirviendo a Dios no indica que todo está bien, pero tampoco indica que todo está mal. Es parte del proceso en el cual nos encontramos. El problema está cuando tú y yo queremos obviar el proceso, hacernos los fuertes. Entonces cualquier cosa nos detona. Eso que te ha estado provocando dificultad en el matrimonio tiene que ver con ese proceso que no se ha concluido. Cuando estallas, cuando pierdes el control, cuando amenazas, cuando usas la fuerza para defenderte de las situaciones que están sucediendo en tu vida. Si nosotros no somos honestos delante del Señor y no permitimos que su Espíritu obre libertad en nuestra alma, esas emociones van a estar
tomando las decisiones por nosotros. O sea que no vamos a tomar decisiones por la fe, basado en la voluntad de Dios y conscientes de que es el camino correcto, sino por cómo nos sintamos en ese día. Si ese día estamos de buena, pues nos van a tratar bien. Si ese día no estamos bien, pues vamos a reaccionar, porque esas son las respuestas de nuestro ánimo. José tenía una lucha, él trataba de hacerles bien. Mira, los llevó a comer a su casa, les sirvió banquete. Y tú dices, bueno, pero ya José se estaba comportando mejor. Anteriormente los encarceló por 3 días. Se quedó con Simeón preso. Pero ahora liberó a Simeón, lo sentó a su mesa. Parece que todo está caminando bien. Estos hombres comerán conmigo al mediodía, dijo Sanapanea. Hasta que llegó el momento, dice Génesis 44, cuando los hermanos estuvieron listos para marcharse. Entonces, José dio las siguientes instrucciones a su administrador del palacio. Llena sus costales con todo el grano que puedan llevar. Pon el dinero nuevamente en los costales. O sea que el doble que ellos habían llevado se los retornó. Pero aquí viene el verso 2. Pon mi copa personal de plata dentro del costal de Benjamín. Estaba truqueando el hombre. Vuelve otra vez a pagarle a sus hermanos mal por mal. Dice el verso 3 que los hermanos se levantaron al amanecer y emprendieron el viaje con sus burros. ¿Cómo iban ellos? Contentos. Wow, nuestro padre va a estar contento. Vamos con Benjamín, no lo perdimos. Vamos con todo el grano, más de lo que esperábamos, y recuperamos a Simeón. Esta no salió bien, habrán dicho ellos. Pero dice el verso 4 que cuando habían recorrido solo una corta distancia, apenas habían llegado a las afueras de la ciudad, José le dijo al administrador, ve, persígueles. Cuando le alcance, pregúntale, ¿por qué han pagado la bondad de mi señor con malicia? ¿Por qué han robado la copa de plata de mi amo? Dice el verso 5, la que usa para predecir el futuro. Qué gran maldad han cometido. Oigan lo que se puso José por el rencor. Porque a veces pensamos que tenemos todo bajo control, pero ignoramos el poder que tiene un corazón descompuesto sobre nuestras decisiones. Posiblemente tú has recibido una palabra, una declaración de tus padres que oíste desde pequeñito, se hizo tuya, se hizo vida en ti, o alguna palabra que te dijo tu esposa o tu esposo, algo que has dicho sobre tus hijos y esto ha producido una herida. Esa herida no sana fácilmente y se va descomponiendo, genera rencor, venganza, abuso de poder. José llegó a decirle, ¿por qué me han robado la copa de plata? Entonces la pone en el costal de Benjamín. Ya él no estaba pensando en que esto iba a destrozar el corazón de su padre. Ya él no estaba pensando en qué estaba esto provocando en el corazón de sus hermanos. Pero Judá se sinceriza en el verso 16 y dice, oh, mi señor, le dice a José, ¿qué podemos responderte? ¿Cómo podemos explicar esto? ¿Cómo podemos probar nuestra inocencia? Dios nos está castigando por nuestros pecados. Ya José comienza a observar algo diferente. Mi Señor, todos hemos regresado para ser tus esclavos, todos nosotros, no solo nuestro hermano que tenía la copa en su costal. José le dice, no, es que a mí no me interesa que ustedes se queden, yo lo quiero a él, a Benjamín. Solo él me robó y solo él será mi esclavo. El dolor acumulado había llevado a José a un punto tal en el cual era irreconocible. En un momento estaba bien, en otro momento estaba fuera de control.
sufría cambios bruscos. Los invitaba a comer y luego se trancaba a llorar en una habitación. ¿Nos hemos sentido así nosotros? ¿Así de vulnerables? Creemos que tenemos el control, pero esto puede generar incluso pensamientos paranoicos. Oye, qué delicado es esto. La paranoia es una enfermedad que presenta ideas fijas, obsesivas y absurdas basadas en hechos falsos e infundados, junto a una personalidad bien conservada, sin pérdida de la conciencia ni alucinaciones. O sea que hay personas totalmente funcionales que con un pequeño evento en su vida pierden el control y uno no los reconoce. La gente miraba a José y decía, ¿qué está pasando? Pero nos hemos acostumbrado tanto a esto que entendemos que es normal. Y tú sabes qué decimos, eso se le pasa. Pero un día cometes una falta de la cual no hay retorno. Y es de esto que nos debemos cuidar. ¿Por qué? Porque acumular el dolor genera rencor. El rencor es resentimiento. Y el rencor es un enemigo silente que invade a la persona más consagrada y comprometida con Dios. Lo que te estoy diciendo, que no sigas ministrando si hay algo en tu corazón. Que no sigas dando ningún tipo de servicio si hay algo en tu corazón. Que no des un paso más en abrir tu corazón y ser libre. Y sacar de tu alma todo ese resentimiento, esa agonía. Porque cuando tú y yo soltamos esto que nos está haciendo daño, somos libres. Si esto seguía así, José podía llegar a comportarse peor que sus hermanos. Ellos lo vendieron. Pero ya él estaba dando pasos que lo iban a llevar por un derricadero emocional, donde iba a terminar destruyendo todo lo que con tanto amor el Señor había construido para salvación en su vida. Y no dejamos de reconocer todas las virtudes de José como siervo de Dios. No dejamos de reconocer las virtudes de Dios en tu vida, todo lo bueno que Dios ha logrado en nosotros. Pero no podemos dejar que el resentimiento domine las oportunidades de cambio que Dios nos está dando. Judá juega un papel de liderazgo fundamental. Él no era el primogénito. El primogénito era Rubén. Y le seguía Simeón, Dina. Él no era el primogénito. Pero Judá recibió la bendición de su padre por encima de sus hermanos Leví, Rubén y Simeón. Primero porque Rubén tomó una de las esposas de Jacob y Jacob le dijo, no te lo perdono, te destituyo. Fíjate qué situación se estaba dando de disfuncionalidad en esta familia. Simeón y Leví, llenos y embriagados por la ira, cuando Siquem toma a su hermana Dina y la deshonra, ellos atacaron a todos en esa ciudad y como una manera de mofarse de ellos, algo que no le agradó a Dios y mucho menos a Jacob, mutilaban los bueyes, vivos y se reían. Te dirá, pero qué atrocidad, siervos del Señor. Fíjate lo que hace el desorden, el descontrol, cuando nuestra vida no está sometida a la voluntad del Padre. Lo que hacen las emociones, porque un arranque de ira provocó esto en Leví y en Simeón. Un corazón descontrolado como el de Rubén perdió la primogenitura por haber corrompido el lecho matrimonial de su padre. Fíjate qué desorden había aquí. Dios toma a Judá y lo unge. Y Jacob le dice, tú vas a ser el primero entre tus hermanos. Y es entonces por eso que él asume el liderazgo. Primero, cuando querían matar a José, él le dice a los hermanos, no, vamos a venderlo. Te dirá, pero no es una solución.
Es un mal menor dentro de un gran mal que querían cometer. Los hermanos estaban descontrolados, él también se sentía mal, y la solución que logró para salvarle la vida a José fue venderlo, porque ellos lo querían matar. Eso lo vemos en Génesis 37, pero ahora en el 44, él intercede por Benjamín y le dice en el verso 33, Génesis 44, 33, yo voy a ser tu esclavo, tómame a mí, no lo tomes a él, porque esto va a destruir el corazón de mi padre. Esta actitud de arrepentimiento, el haber declarado previamente que Dios los estaba juzgando, comenzó a trabajar en el corazón de José y a mostrarle que ellos estaban reconociendo todos los pecados que habían cometido hasta ese día. José había sido dominado por el dolor y el rencor. Esto había producido un llanto de amargura en su vida. Tanta alegría, tanta prosperidad no fue suficiente para sostener su alma en ese momento de crisis. Muchos de nosotros estamos en las mismas de José y podemos estar perdiendo continuamente el control de nuestra vida y de nuestras decisiones porque no hemos decidido dar el paso de fe de reconocer que hay una herida en el corazón. Y hasta que tú no des este paso, no serás libre. Y podrás tener dinero, riquezas, posesiones, lo que quieras, pero nunca serás completamente feliz, no estarás satisfecho, no serás libre, porque Dios nos está llamando hoy a reconocer esas heridas del alma que hemos querido cubrir, que hemos querido evitar que los demás vean en nosotros porque nos sensibilizan, porque somos vulnerables. Pero Dios nos dice en este día, yo conozco tu dolor, yo conozco tu resentimiento. Hoy tú tienes la oportunidad de soltar, dejar ir, aceptar, continuar. Quizás tú puedes decir, no es tan fácil. Si usted hubiese vivido mi dolor, mi proceso, me entendería. Pero Dios te entiende. Él conoce tu dolor. Él sabe cómo sangra esa herida en tu alma. Pero si no la tratamos hoy, esto va a descomponer los propósitos de Dios en nuestra vida. Esto va a echar a perder todo lo que Dios está construyendo, todas las oportunidades que estamos recibiendo. Y esto puede ir desde una pequeña declaración por una situación matrimonial que se haya producido, hasta un daño muy dramático y profundo en tu infancia, en tu juventud o en tu adultez. En cualquier etapa que nuestro corazón haya sido marcado, debemos tener la valentía de reconocer y soltar. Antes de que Jacob muriera, y lo vamos a ver en esta serie, Dios no lo dejó irse hasta que no se reconciliaran sus hijos y él viera nuevamente a José. ¿Usted sabe la alegría de saber que José estaba vivo? A él no le importaba que fuera el gobernador de Egipto. A él no le interesaba esto. Pero saber que José vive y que él tenía la oportunidad de volver a abrazarlo, esto no tenía precio. Y Dios le dio esta oportunidad. Y mira, Dios hoy nos está dando esta misma oportunidad de dar este primer paso. De ver cómo podemos, con la gracia del Señor, soltar y vencer el dolor y el rencor, el resentimiento, la amargura en nuestra vida. Y es un paso de fe. Y este dolor puede ser con Dios por una pérdida que tú no entiendes cómo te pasó esto a ti. Este dolor puede ser con un padre, con tu madre, con tus hermanos. Pero el Señor te dice en este día, yo veo tu dolor, yo veo tu rencor. Y no quiero
que hagas más nada en tu vida hasta que no sueltes. Hasta que no sueltes. Bueno, y si soltar significa acercarme y ya esa persona no está, ¿cómo me voy a acercar? Si no tengo contacto, si no tengo comunicación. No es que no quiero, es que no es localizable o simplemente partió a la presencia del Señor. Eso significa entonces que es delante del responsable que tú tienes que ir, delante de Dios y soltar, abrir tu corazón y reconocer la carga que tienes. Así de sencilla es la liberación. Porque el simple hecho de que lo estemos considerando y tomemos en serio lo que estamos escuchando, nos habla de que el Espíritu de Dios está hablando a nuestro corazón. Y todos nosotros, de alguna manera, hemos sido marcados en nuestro caminar. Y tenemos que dar este paso de fe que nos va a hacer libres para vivir en plenitud. ¿Y cómo yo sé si soy libre? Sencillo, si puedo testificarlo. Judá no tuvo ningún problema en decirle a un desconocido, yo entiendo que todo esto lo merecemos. Nosotros somos unos criminales. Él pudo haber dicho, hemos tenido tantos problemas en el pasado. ¿Cómo le decimos al pecado? Problemas. Entonces Dios dice, no. Hay que continuar el proceso. Hasta que tú y yo, como José, nos rindamos. Mira la lucha de José. Vamos apenas por el segundo llanto. Fueron 7. Y uno no lo podría creer. Como una persona que ha sido idealizada como José, hoy lo vemos a cara descubierta. Sensible, vulnerable, débil. El hombre que predecía el futuro. Que podía estar delante de Faraón sin atemorizarse. Que le decían, aquel tuvo un sueño, no lo entiende. Que venga. Y en este momento estar totalmente vulnerable. Tú crees que tú tienes el control. Pero Dios te dice, no, no lo tienes. No lo tienes. Tienes que soltar. Tienes que aceptar la pérdida. Job estuvo resistiendo. No le pudo responder una sola pregunta a Dios. Job le dijo, yo estaba loco. ¿Cómo yo en mi amargura insistí en cuestionarte? Ahora yo entiendo que yo soy el que tengo que preguntar y tú responder. Pero ¿quién soy yo para cuestionarte? Soltó. Soltó la pérdida, soltó la enfermedad, soltó todo. Y Dios le dijo, te retribuyo con creces todo lo que has perdido. Hasta esposa nueva le dio. Un corazón transformado. Sí, porque la esposa le dijo, maldice a Dios y muérete. Ella también estaba en amargura. Y Dios transformó el corazón de todos, porque ese testimonio Dios lo usó. Los 3 amigos que estaban condenados por Dios fueron sanos, porque Job los perdonó y oró por ellos. Job soltó. Atrévete a soltar. No te hagas el fuerte delante de Dios. Dios nos conoce. Cometemos tonterías por el rencor. Siéntate con tu hijo, ponlo de frente, siéntate con tu hija y dile la verdad, sé libre. Las cosas son así, yo no puedo permitir dar un paso más. Yo no me puedo ir a la presencia de Dios sin bendecirte, sin perdonarte. Jacob fue libre.
José fue libre. Los hermanos, se le quitó esa carga. Pero no fue un acto de magia. Fue un acto de fe, de confesión, suelta eso. Dile, óyeme, tú me has faltado. Yo me siento herido, yo no puedo seguir con esto. Vamos a resolverlo. Y tú vas a ver cómo al soltar, al aceptar, serás libre, pero no sigas ministrando desde el dolor. No sigas ministrando desde la agonía, desde el rencor, desde el resentimiento. No permitas que el enemigo use ese conocimiento en tu contra, porque el enemigo obra en lo oculto. Y te intimida. No cante mucho, que le digo a todo el mundo aquí la verdad. Pregúntaselo. Pregúntatelo. Esa persona que viene y te confiesa algo, dile, ¿tú estarías dispuesto a que yo te acompañe y tú hables con esa persona? Nunca en la vida. ¿Por qué? Porque esa persona sabe que se va a descomponer, va a llorar, va a reaccionar. Tú y yo lo sabemos. Y a veces, por no querer alterar las cosas, Dios te dice, mira, las cosas van a tener que alterarse en algún momento. Jacob lo entendió cuando tuvo que hablar con Esaú y él estaba dispuesto a morir. Porque él sabía que lo que Esaú tenía en el corazón no era fácil, el rencor. Y se fue acercando poco a poco, enviando regalos, enviando presentes. El hombre ablandó el terreno. Y cuando llegó, confesó, perdóname. Toda mi vida he engañado a todo el mundo. Esaú lo perdonó. Pero se tuvo que dar la confesión. Esto es santificación. Tú tienes que decirle a tu esposo la verdad. Tú tienes que decirle a tu esposa, esto me tiene cansado. Yo no puedo seguir con esta carga. Tú me has humillado, tú me estás humillando, esto no puede seguir pasando. Los hijos tienen que decirle a los padres, no hagan más de esto. Esto me duele, esto me provoca dolor. Si esa persona no está, tú tienes que ir delante de Dios. Decirle, Señor, esta herida está en mi alma. Yo no puedo más con esta carga. Entonces Dios dice que Él toma la carga. Pero no podemos continuar, no podemos seguir así. Ese dolor, esa carga no es tuya. Yo te invito a que cierres tus ojos. Y solamente te puedo decir esto, Dios te ve, Dios te conoce. Él quiere sanar tu interior, tu corazón, tu alma, tus heridas. Las heridas sí pueden sanar. Pero esa sanidad tiene que empezar en ti, tiene que empezar en nosotros. Saca de tu alma lo que te ha provocado dolor y tristeza. No te quedes con eso. Y cuando estés preparado para testificar y reconocerlo, testifícalo. El débil no es el que se humilla. El débil es el que no puede ejercitar el dominio propio. Dice la Biblia en Génesis 43 que José lloraba descontroladamente. Y esto es sinónimo de la descomposición de su corazón y de su alma. Hay una copa de plata escondida en tu costal que la has llevado contigo por mucho tiempo. Quizás has llegado a pensar, o alguien que te ha visto ha llegado a decirte, mira, eso es un demonio.
Tú necesitas liberación. Pero el Señor te dice en este día, yo conozco tu dolor y yo te hago libre. Acepta esa libertad, recibe esa libertad. Abre ese costal y saca esa copa escondida de plata. No luches, porque tratando de hacer las cosas bien no vas a solucionar nada. Las emociones son traicioneras y tarde o temprano te van a dominar. Van a salir, te van a usar contra tu familia, en tu trabajo, en la iglesia, y vas a terminar como José, irreconocible. El administrador de su casa, que tanto lo admiraba y lo respetaba, ¿cómo le estaba viendo? Piensa en esto. A José llegar a este punto de engañar y qué concepto tenía él de José y cómo había cambiado en un instante. Ahora, cuando José confesó y él escuchó el testimonio, él tiene que haber entendido todo y decir, wow, qué valiente es mi Señor. Porque Dios llevó a José al punto de jaque. Y mira, lo que te estoy predicando hoy es una bendición, es una oportunidad. Porque de lo contrario, Dios te pondrá en jaque. No tiene que llegar ese momento. Y Dios lo hace porque sabe que hasta que no sane esa herida, no habrá libertad plena en nosotros. No luches más por agradar a los demás, por caer bien, por llenar un espacio. Sé tú, sé libre. Deja que Dios, con su espíritu, en este día nos purifique el alma. Pero seamos consecuentes, seamos coherentes con esta palabra y demos el paso de fe, demos el paso de obediencia. Vamos a descubrir esa herida y en Cristo vamos a superar esa prueba en el nombre de Jesús. No importa cuán importante seas ni cuánta influencia tengas. El poderoso José perdía el control y se echaba a llorar. Dios no te quiere así. Dios lo ha permitido. Pero Dios no llamó a José para avergonzarlo, sino para hacerlo libre. Gracias, Señor, te doy por esta libertad que hoy tú nos das y el poder que pones en nuestra boca para poder declarar nuestro dolor. Gracias, Señor, porque tú nos has mostrado que había dolor, rencor, tristeza, agonía en nuestra alma. Y que todas aquellas malas decisiones y situaciones descontroladas que habíamos vivido sí tenían un sentido. Y que hoy yo lo puedo reconocer y abandonar, cambiar en ti, con tu gracia, con tu ayuda. Y el primer paso es la confesión. Lo que hizo Judá. Hemos cometido falta. Así que si tú tienes un José que te está persiguiendo, da el primer paso.
el que dio Judá en el capítulo 44. Da ese primer paso. En el verso 16 él lo dijo, Dios nos está castigando. Da ese primer paso y tú vas a ver cómo Dios desarma toda artimaña, todo dolor, todo rencor, toda piedra es removida en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Iglesia Salem y te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube y a seguirnos en Instagram y Facebook como ISalemRD. Queremos bendecirte con un mensaje que transformará tu vida. Estamos ubicados en el kilómetro 8,5 de la Avenida Independencia, en el primer nivel de la Plaza Don José Oscar. Adoremos juntos al Dador de Vida y crezcamos integralmente en esta gran familia.